El retraso. Buenos días y buenas tardes, damas y caballeros, estimados participantes. Bienvenidos al webinario de cómo el Pacto Verde Europeo afecta el café. Me llamo Alemu, soy el coordinador de la Comunidad de Prácticas Etiolatina y es un placer darles la bienvenida al webinar de hoy. Es un tema muy significativo donde vamos a ver las repercusiones del Pacto Verde en el café. Es en un mundo muy crítico donde vamos a hablar del contexto eh, de la responsabilidad medioambiental. Este Pacto Verde, iniciado por la Unión Europea, establece los objetivos para una neutralidad de carbono para el 2050. Este grupo quiere hablar sobre las implicaciones en el café, particularmente en Colombia, Honduras y Etiopía. Estos retos que enfrentamos a la producción del café piden más sostenibilidad, rendición de cuentas. Hoy tenemos el privilegio de tener expertos distinguidos que van a hablar sobre el Pacto Verde Europeo y un panel de expertos que van a aportar sus opiniones sobre el Pacto Verde Europeo, sus implicaciones para la producción, los productores, los importadores y, y el paisaje medioambiental. Estas discusiones proveerán una comprensión completa del el impacto de este Pacto Verde en el sector cafetero. Pensamos que la importancia del diálogo es imperativa. Hemos perdido, sí, su voz. ¿Me oye ahora? Sí. Continúen con su presentación. Le pasamos la palabra, Omar. ¿Pueden Okay, ver? thank you so Please much. continue. Okay, good morning, good Buenos afternoon, días, buenas everybody. tardes a todos. Uh, I can try to Voy a intentar explain a little bit about explicar this un new poco regulation, the EU la new regulation. regulación I europea. will be switched to Spanish because Voy it's better a for me. cambiar al español So porque es mejor para Celia is mí help y me to translate Celia va a and explain ayudarme very a well traducir y a how I can explicar share cómo puedo compartir about our experience. estas So, experiencias. voy a hacer la transición a español para poder compartir con ustedes de manera sencilla. Hay una presentación que seguramente los organizadores les van a compartir. Las implicaciones que tiene esta nueva regulación sobre el cero deforestación aprobada por la Unión Europea. Seguramente muchos de ustedes ya tienen información porque es un reglamento que se ha venido discutiendo y los países productores, pues hemos tenido información de diferentes vías, hemos asistido a reuniones, aunque aún existen muchas preguntas, existen muchas dudas sobre el proceso de implementación. Creo que ya está definido el qué, en qué consiste el reglamento, cuál es el origen del mismo, que aquí se lo vamos a compartir rápidamente, pero lo más importante es cómo vamos a implementar esto, quién es el responsable de implementarlo eh, y cómo nos vamos a preparar todos los actores de la cadena, principalmente, diría yo, los países productores, los pequeños productores, que tenemos menos capacidades para poder cumplir esta regulación y tener acceso al mercado de la Unión Europea. Lo que les voy a compartir es un compendio de información que he sacado de un estudio elaborado, ahí está, de diferentes actores. Está la doctora Naranjo de la Universidad de Wageningen en Holanda, Hans Ryan, Eric Arek, o sea, son estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, donde ellos han hecho análisis en diferentes vías del impacto que puede tener esto. Además, la Organización Internacional del Café contrató a una consultoría para poder eh, realizar un estudio y conocer las implicaciones que tendría esta reglamentación en los países productores.
No sé si, espero que todos me estén escuchando. Vamos a avanzar, permítanme. No comparto mi video porque no me deja, como hemos estado entrando y saliendo, pero ahorita voy a tratar de avanzar. No me deja, un momento, que no me está dejando avanzar en la presentación. Ok, hay algún problema aquí con el avance de la presentación, pero en un momento se los vamos a compartir. ¿Cuál es el contenido de la presentación? Bueno, hay 5 temas que les quiero compartir. Uno, el primero es cuáles son las acciones urgentes que debemos desarrollar o que la Unión Europea en este caso está queriendo desarrollar para proteger los bosques y cómo esta nueva regulación puede contribuir con ello. ¿Cuáles son los elementos claves de esta regulación? Después les vamos a compartir. Después hay un panel donde vamos a poder tener la oportunidad de conversar con mayor profundidad cómo se conceptualiza la deforestación y la degradación forestal en la regulación, porque cada país tiene sus propias leyes, sus propias normas y reglamentos internos. ¿Cuáles son los retos más importantes para los productores, principalmente los pequeños? Y algunas recomendaciones y preguntas que consideramos quedan pendientes. Déjenme ver si puedo ahora avanzar aquí, porque no me está dejando avanzar. Déjenme volver a ingresar. Permítanme. Vamos a ver. Eh, Alemo, bueno, por alguna razón, bueno, ahora sí, ya pueden Yes, ver. yes, Omar. Ok, perfecto. Ahora sí, Yes, vamos a ir we can avanzando. see it here. Entonces, ¿cuáles son las acciones urgentes para proteger los bosques? ¿Y cómo la nueva regulación puede contribuir con esto? Bueno, ahí podemos citar que tenemos los, eh, todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente en el 15, donde habla sobre cómo poder proteger la vida y la tierra. Y lógicamente lo que el IPCC en el 2022 dice cómo prevenir la deforestación, que esta es una solución eficiente, rentable para el cambio climático, porque estamos preocupados por el tema de cambio de clima y pérdida de biodiversidad. Y en las 3 convenciones de Río se reconoce la importancia de la contribución de los bosques al logro de estas metas y objetivos. Entonces, lógicamente, necesitamos proteger la diversidad biológica, necesitamos trabajar en contra de la desertificación, cada una hay una convención y también esta convención de cambio climático de cómo poder eh, mitigar y cómo poder adaptarnos a todo este tema de cambio climático mundial. Estos son compromisos climáticos que los países han adquirido en los foros climáticos y parte de la regulación es el compromiso que la Unión Europea hizo para poder proteger la cobertura forestal y poder contribuir a todo a revertir todo este tema de cambio climático. Hay una gráfica que ilustra lo que estamos conversando. Sabemos que históricamente, bueno, venimos de tener una enorme biodiversidad y lo que queremos es restaurarla. Y hemos llegado a unos límites en estos días donde, pues, hay una degradación. Y aunque, digamos, la agricultura es parte de esa degradación y todos los países contribuimos, pues el propósito o la teoría de cambio, si le podemos llamar, de esta regulación es como restaurar esa biodiversidad y poder revertir ese proceso que llevamos de poder, de degradación y de pérdida forestal. Entonces yo creo que aquí ilustra, aquí Leclerc en el 2020 pues ilustró muy bien eso y lo que buscamos es que esto, bueno, estamos en el 2023 y que habían estudios que hacían de que, por ejemplo, en café, que si no se hacía nada contra el cambio climático, podríamos perder todas las condiciones aptas para producir buen café, principalmente arábica.
Entonces, aquí habla de una línea de tiempo para poder restaurar todo eso que hemos venido degradando producto de las acciones de los seres humanos. Luego, el reglamento pues establece unos objetivos, ahí los tienen ustedes, y ustedes pueden abundar en el reglamento sobre qué productos son los que en este momento se han identificado como aquellos que están contribuyendo o que tienen riesgo de contribuir a este tema de deforestación, de degradación forestal. Y entonces han identificado cadenas como la cadena del café, la cadena del cacao, el ganado de carne, principalmente, la palma aceitera, el caucho, la soya y la madera. Algunos países, pues, tenemos la posibilidad de producir todos estos productos, algunos, pues, principalmente algunos de ellos. Y el propósito de este reglamento, que es el 1115 del 2023, es minimizar la contribución de los países miembros de la Unión Europea a la deforestación y degradación forestal en el mundo, eh, contribuyendo lógicamente a la reducción de la deforestación global y reducir la contribución también de todos estos países de la Unión Europea a la emisión de gases de efecto de invernadero y pérdida de la biodiversidad. Ese es el objetivo que persigue, que creemos de que es un objetivo donde todos debemos estar comprometidos, tanto países productores, países importadores, y toda la cadena, porque estamos en un hogar común que es la tierra y tenemos que protegerla. Vamos a ir avanzando. Tiene prohibiciones, digamos, el reglamento, lógicamente es un reglamento, y aquí estoy resumiendo porque el reglamento es amplio, y una de las prohibiciones es que en el caso del café verde, todos los productos, o sea, no solo es la materia prima café verde, sino que todos los productos elaborados a base de café no se importarán o comercializarán en los países de la Unión, ni se reexportarán. Acordémonos de que hay países en la Unión Europea importantes en la exportación de café tostado y molido, bebida terminada, a menos que cumplan estos tres requisitos. Entonces ahí es donde viene, bueno, este es la esencia de la regulación. Uno, estar libre de deforestación. No solamente decirlo, sino que demostrarlo. Hay una serie de mecanismos para poderlo demostrar y tiene que ser trazable, lógicamente, y por eso hablan lo vamos a ver más adelante, de puntos de geolocalización de las parcelas donde se produce. Dos, que estos productos hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción. Ese es un tema de amplio debate, porque cada país tiene sus propias leyes, sus propias reglas, sus propias normas. Entonces, habría que especificar cuáles son todas esas normativas nacionales que se van a estar monitoreando y que el reglamento solicita que se cumplan para poder exportar este café a la Unión Europea y estar cubiertos por una declaración de debida diligencia. Ahora, con toda la documentación que nosotros presentamos normalmente cuando exportamos café, también tiene que ir un documento adicional. Hay una diapositiva más adelante donde tenemos que enviar toda la información que la autoridad competente va a revisar para poder dar acceso al producto, en este caso café, al mercado de los países de la Unión Europea. Hay algunos temas muy importantes y elementos claves que contiene la regulación. Se los quiero compartir rápidamente. Tiene un sistema de referencia, o sea que a todos los países los van a categorizar y a los productos también, incluso pueden categorizar por regiones, si somos un producto de alto riesgo, de un riesgo estándar o de bajo riesgo. Eso va a depender de, ahorita la Unión Europea ha contratado una serie de estudios, hay una cantidad de consultores, ONG, empresas que andan levantando información. En este momento estamos categorizados todos los países como un riesgo estándar. Ya les voy a explicar qué significa eso. Hay una fecha de corte, ¿qué significa esto? De que lo que sucedió después del 31 de diciembre del 2020 son las acciones que se van a considerar en el marco de la regulación y las que pueden dar acceso o negar acceso al mercado de la Unión Europea. O sea que, en palabras sencillas,
las acciones ejecutadas antes del 31 de diciembre del 2020, pues no van a considerarse en el marco de este reglamento, si lo podemos llamar de esta forma, si se cortó un árbol antes y no se eh, tenía todos los permisos o no se cumplió todo el procedimiento, pues quizás no es algo que afectará para poder tener acceso al mercado, pero todo lo que se hizo a partir del 1 de enero del 2021, aunque no estemos listos los países para poder, o no tengamos los sistemas de trazabilidad, o no tengamos todo el acceso a los satélites, pues ahora con la tecnología pues se tiene acceso a esta información de parte de ellos y puede ser considerado como, digamos, como una variable para poder impedir el acceso de nuestro café a algún país de la Unión Europea. Hay una declaración de debida diligencia que ya les mencioné, donde hay una serie de información que se solicita, pero principalmente queremos recalcar que tenemos que demostrar la rastreabilidad, la trazabilidad y poder ubicar exactamente la ubicación geográfica de cada parcela donde se produjo el café. Esto es un desafío grande para algunos países donde se manejan volúmenes considerables y donde esos volúmenes son mezclados y hay una pérdida de rastreabilidad, entonces pues hay un desafío grande y una inversión considerable a hacer. Y la Unión Europea también está poniendo un observatorio para poder darle seguimiento a esos cambios en la cobertura forestal, teniendo en cuenta, bueno, otros temas que vienen adheridos a esto, y es una regulación que está en proceso de discusión en este momento, donde se habla de derechos humanos en toda la cadena de suministro y mantener un equilibrio entre la parte ambiental con los intereses comerciales. Que esa es una pregunta importante que siempre nos hacemos. ¿Será que la balanza o cómo va a funcionar esto de que hay intereses comerciales? Porque si no hay acceso al mercado, hay muchos importadores que tienen capacidades instaladas allá en Europa que posiblemente en algún momento tengan alguna dificultad con materia prima. Entonces, digamos, ¿qué sopesará más? ¿La parte comercial o todo este tema de la regulación que tiene una intención muy buena, pero que posiblemente pues hay que ver muchas variables y aristas para lograr su cumplimiento? Rápidamente, hay un sistema de referencia de riesgo, no voy a abundar en el tema. El riesgo, ¿cómo se determina? Ustedes lo pueden ver ahí en la cajita azul, dependiendo de la tasa de deforestación y degradación de cada país, de cada zona, la tasa de expansión agrícola, tendencias de producción de café o tendencias de producción del producto en regulación. ¿Quién tiene esta información? Pues en algunos países la institucionalidad tiene información, los órganos competentes a nivel forestal, hay alguna autoridad que tiene información, pero es una pregunta también que nos hacemos porque a veces esa información no está disponible, no está actualizada, entonces son temas que pues son preguntas que quedan pendientes y hay estudios hechos por las autoridades públicas nacionales, hay estudios hechos por organizaciones no gubernamentales. Entonces, bueno, imagino que va a haber un compendio para poder determinar el riesgo. Y los riesgos pueden ser un riesgo estándar, donde el objetivo es que se monitoree el 3%, que todavía queda la pregunta si es el 3% del volumen que entra, o es el 3% de, por ejemplo, en el caso del volumen de los contenedores que van a entrar, o qué significa el 3%. Eso lo hemos consultado ante algunos funcionarios de Unión Europea y ellos nos dicen todavía hay temas pendientes. Y aquí quiero parar y decirle, yo como exfuncionario de la institucionalidad cafetalera de Honduras, pues he asistido a muchas reuniones y todavía hay muchas consultas que hacemos a funcionarios de la Unión Europea, porque yo hay respuestas que no las tengo, les estoy compartiendo mi experiencia. Eh, y todavía hay muchos temas de hecho, ayer estuve en una reunión y hay temas que no se tienen claros. O sea, esto está todavía en construcción. Un nivel de riesgo alto implica que le van a monitorear hasta el 9% del café que entra a ese mercado. ¿Cómo lo van a hacer? Pues todavía es una gran pregunta, porque esta es una responsabilidad, según nos han explicado funcionarios de la Unión Europea, de las oficinas de aduanas de cada país.
También cada país de la Unión tiene que designar una autoridad competente que todavía tienen hasta diciembre del 2023 para hacerlo. Y un nivel de riesgo bajo, solo se va a monitorear el 1%. ¿Qué implica eso? Que no es el 100% del café, sino que es un muestreo que se va a hacer, pero lógicamente no hay que arriesgarse porque si yo no estoy seguro de que el café que estoy ingresando a la Unión Europea no cumple los tres requisitos que les mencioné anteriormente, pues seguramente no va a poder entrar y las personas que exportan saben la dificultad que es tener un café en destino y no saben qué hacer con él y parece de que ahí pues hay unas sugerencias de desecharlo, de reenviarlo para un mercado que lo permita eh, o poder regalarlo a alguna organización sin fines de lucro. Entonces, en este momento, como les decía, en este sistema de referencia de riesgo, estamos todos los países en riesgo estándar. O sea que si hoy nos monitorearan, nos van a monitorear el 3% del volumen de café que ingrese a esos países de la Unión. Eh, Hay una gran pregunta de las capacidades que van a tener estos países importadores a través de su autoridad competente para poder hacer este trabajo, porque los inspectores de aduana pues no son expertos en todas las materias primas, entonces esas son preguntas que todavía quedan. Y quiero también compartir en esta diapositiva, que ahí va a quedar toda la información, que teníamos hace unos meses 18 meses, para la redundancia, para poder adaptarnos y cumplir la normativa. Cada día que pasa, pues tenemos menos tiempo y en otros debates que hemos tenido y conversaciones con compradores, si esta cosecha, acordémonos de que el importador compra café en las diferentes cosechas, los mantiene en stock, en almacén, y lo está vendiendo de a poco. O sea que si este café, esta cosecha sale después del 30 de diciembre de 2024, ella debió haber cumplido la regulación. O sea, si sale al mercado, aunque lo hayan importado en meses, en estos meses, o sea que ya tenemos que estar listas para esta cosecha, cumplir todo lo que especifica el reglamento. Quizás podemos abundar con ustedes en el panel en ese tema. Entonces, aquí, como les mencioné, tenemos la ventaja que tenemos esta fecha, como este deadline, como esta fecha límite, el 31 de diciembre de 2020, ahí como la fecha de corte, y si miramos a su mano izquierda, si en ese gráfico que está ahí antes del 2020, el 31 de diciembre, tenía 6 árboles, para poner un ejemplo, y después ellos encuentran que solo hay 3, entonces lógicamente ahí eso se va a categorizar o se va a pensar como una pérdida forestal después de la fecha de corte, entonces ya se considera deforestación. Entonces, aquí yo sé que aquí hay expertos en el tema forestal y más adelante vamos a hablar sobre lo que considera el reglamento como la definición de deforestación. Esta es la declaración de debida diligencia. Esta es la información que nosotros deberíamos de estar compilando en este momento y que va a ser parte de toda la documentación que lleve un contenedor, un embarque de café, además de lo que en este momento hacemos, de la documentación comercial, de la documentación fitosanitaria, de todos los documentos que nos exigen para poder asegurar el origen. Hay otro documento que se llama una declaración de debida diligencia y tiene que llevar toda esta información. Bueno, desde la descripción del producto, la cantidad que estamos enviando, el país de producción y zonas geográficas en particular, la geolocalización de todas las parcelas, el nombre y dirección postal y dirección de correo electrónico de cualquier empresa productora. Aquí alguien puede decir, pero un pequeño productor que no tiene correo. Entonces, bueno, le piden nombre, dirección, lugares exactos y el nombre y dirección del importador. Recordemos de que la regulación está siendo aplicada a las empresas importadoras de café en la Unión Europea. Lógicamente, estas empresas tienen una cadena de suministro y en esa cadena de suministro los países productores somos muy importantes porque lógicamente somos los proveedores de la materia prima. Entonces, las empresas tienen que preparar su cadena de suministro y deberían de no trasladar la responsabilidad, sino que trabajar juntos para asegurar el cumplimiento. También van a pedir cualquier información relevante y verificable de que el café está libre de deforestación.
Bueno, alguien puede decir, mire, yo tengo aquí información de un antes y un después y se mantiene la cobertura forestal porque habrá de tecnología, pero también si hay información que consideren relevante es muy sumamente importante. Pero hay un tema, el H para mí es sumamente relevante porque habla sobre información concluyente y verificable de que el café se ha producido de conformidad con la legislación pertinente del país de origen. Bueno, si yo tomo en cuenta lo que pasa en Honduras, de donde yo soy originario, pues hay una serie de legislaciones donde el café o que la cadena del café debería de cumplir. Y hemos tenido debates internos en nuestro país porque hay legislaciones que se contradicen entre ellas. Por ejemplo, hay una ley forestal y hay una ley de facilitación de la caficultura y hay artículos de ambas donde hay unas contradicciones, entonces habría que ver si cumplo una, entro en conflicto con la otra. Entonces, esos son los temas que tenemos que debatir y ponernos de acuerdo para asegurar de que estamos cumpliendo con esa marco legal nacional que nos exige este reglamento. También rápidamente, la Unión Europea está poniendo a disposición tecnología, va a haber un observatorio para monitorear este cambio forestal. Acordémonos de que ellos tienen el satélite Copérnicus y otras fuentes disponibles eh, para que igual a nivel del regulador, al ingreso como los países, podamos monitorear y podamos ayudar en el cumplimiento de lo que es el reglamento. Un tema que tampoco queda claro es cuál es la responsabilidad de las autoridades nacionales de un país tercero que se dice en el reglamento, en este caso los países productores, de las autoridades públicas y lógicamente la empresa privada pues tiene una razón comercial, entonces están trabajando fuerte con su cadena de suministro, pero cuál es la responsabilidad y quién debería asumir esta responsabilidad a nivel de estos países productores. Ese es un debate que tuvimos ayer en una presentación que hubo. Eh, yo asistí de manera virtual porque en muchos países, y pongo ejemplo Honduras, no ha habido una institución que asume liderazgo para poder hacer un plan nacional de cumplimiento de esta nueva regulación, que más adelante vamos a ver la importancia de eso. Entonces sí se necesita de que alguien asume el liderazgo, que coordine las voluntades de todo el mundo, tanto a nivel del sector público como privado, para que realmente no se hagan esfuerzos dispersos. En esa reunión, la Oficina Nacional de la Unión Europea o la representación nacional decía, bueno, nosotros estamos para apoyar, pero no vamos a asumir, digamos, eh, o liderazgos o a sugerir qué se debería hacer. Lo que podemos es conocer un plan de trabajo que tengan los países y apoyarlo en la medida de las posibilidades. Eh, el otro tema que nos va a dar acceso el observatorio es a información sobre las cadenas de suministro y proporcionar datos e información fáciles de entender, porque este es otro tema, pues no hay información de esta que está accesible, pero no es entendible a todo nivel, entonces deberíamos de tener información fácil de entender para poder asegurar el cumplimiento de la misma. Hay una línea de tiempo, si ustedes ven ahí, cada uno de esa línea de tiempo, de esos deadlines se ha ido cumpliendo. En este momento estamos, si nos vamos a la flechita a la derecha, estamos ya entró en vigor el reglamento el 9 de junio de 2023, se publicó oficialmente el 30 de junio del 23 y estamos esperando ya la aplicación de la regulación a partir de enero del 2025. Eso para lo que son las empresas más grandes. A las pymes todavía se le da un par de meses adicionales, a las empresas más pequeñas, a los pequeños tostadores, porque acordémonos de que esto es una regulación que se aplica a las empresas en la Unión Europea, pero el tiempo es corto. Realmente, como les decía, y le quiero recalcar esto, deberíamos estar preparados para esta cosecha. En el caso de nosotros inició ya el 1 de octubre, en el caso de Honduras, en el caso de Centroamérica,
porque seguramente este café se va a estar exportando algún café se va a estar exportando allá por septiembre, octubre, alguno noviembre del próximo año o agosto, el café se exporta y llega allá, posiblemente va a llegar en diciembre, noviembre, enero y va a salir al mercado en el 2025, entonces a ese café se le va a aplicar la regulación. O sea, no es que de que la aplicación de la regulación en enero va a ser a nivel de la parte productiva, sino que es poner ese producto accesible para comercializarlo en los países de la Unión. Rápidamente, ¿cómo se conceptualiza la deforestación y degradación forestal? Nosotros, como países productores y principalmente aquellos países que tenemos sistemas agroforestales, decimos, pero es que el café nuestro es un bosque agroforestal, tiene una cobertura, tiene un dosel, cumple una serie de beneficios ambientales, cumple una serie de servicios ambientales. Pero en la conceptualización de la Unión dice, bueno, un sistema agroforestal no es bosque. Entonces ellos hacen unas mediciones y dicen, bueno, hay una separación en el dosel entre un árbol en un bosque y los árboles que están en un sistema agroforestal, porque lógicamente hay un cultivo abajo. Entonces, no se reconoce a los sistemas agroforestales, aunque tengan un dosel, aunque la sombra sea de un 60%, como un bosque. Así que el café, bajo un sistema agroforestal, bajo este reglamento, es un cultivo. Entonces, bueno, entonces es importante también tenerlo claro porque es uno de los temas que siempre hemos nosotros mantenido en el debate. El otro tema importante es la tecnología. Ya les hablábamos que hay una serie de imágenes de satélites a utilizar para su monitoreo. Eh, estas imágenes, pues monitorean la conservación ambiental, incluyendo la pérdida de bosque. También se puede visualizar ahí, bueno, estar monitoreando constantemente y estar viendo realmente aquellas áreas donde hay problemas, aquellas áreas donde se ha mantenido la cobertura. Siempre va a haber necesidad de hacer monitoreo in situ en el campo, porque lógicamente una imagen satelital, pues acordémonos de que en agricultura tenemos una serie de prácticas que nosotros hacemos, principalmente en café, y que si hay digamos, hay una pérdida forestal porque regulamos sombra, porque en este momento las condiciones de humedad son altas, que esto no caiga como una mala práctica. Entonces, todos esos temas tenemos que cuidarlos. O si tenemos un árbol que lo aprovechamos porque ese árbol está certificado, hay países que tienen procesos de certificación y aprovechamiento, que se conozca de que ese árbol se aprovechó porque se cumplió el marco legal nacional. Entonces, bueno, habría que ver la forma en que se va a utilizar toda esta tecnología que existe, y que esto realmente sea una herramienta útil para determinar si hay problemas de degradación y deforestación o realmente no es un problema como tal, sino que es una práctica agrícola y ahí tiene que ver todo el tema de resolución, que hay expertos que están viendo este tema y ya están trabajando algunos sistemas para poder hacer pilotaje sobre el mismo. Ahora les vamos a, permítanme que, permítanme. Si alguien tiene una pregunta, pues después vamos a tener oportunidad de interactuar. En este momento, parece que alguien tenía la mano levantada, pero al final pues, vamos a tener la oportunidad de interactuar. Les voy a terminar de compartir la presentación. Thank you, Omar. There is one question in the Gracias, Omar. Q&A, Hay una pregunta and it's about, I'm sorry to ask sobre, this, but I'm not sure how siento Ethiopia preguntarle, is pero no responding estoy to the specific segura regulation. cómo So Etiopía anyone from responde a Ethiopia esta could respond to this regulación. one. ¿Alguna And there persona de is, I can Etiopía see one puede hand, responder a Fukru. esta pregunta? Veo una mano Can you ask levantada. your question, Fukru? ¿Pueden hacer su pregunta? Sí. Alemu, si quieren, podemos dejar las preguntas al final. Acordémonos de que la regulación es aplicable para todos los países que exportan a la Unión Europea.
No sé en Okay. este caso si Etiopía, el volumen que exporta, por ejemplo, Honduras, exporta el 55 hasta el 60% del café que produce a toda Europa. Para nosotros es una preocupación grande porque si no cumplimos, pues lógicamente tenemos que buscar otro mercado para ese café. La Unión Europea pues es clara en esa, si no cumplen pues no deberían de arriesgarse y deberían de buscar otra alternativa de mercado. Entonces, ahorita les voy a compartir, si quieren, dejemos la pregunta para el final, ¿qué pensamos nosotros y qué piensan estos investigadores que son las implicaciones más importantes que puede tener esta regulación sobre los pequeños productores? Si me llaman pues podemos avanzar rápidamente y después podemos compartir ideas. Como les dije, yo no trabajo para la Unión Europea, yo soy en este momento un consultor y he trabajado para la institucionalidad cafetalera en Honduras y en Centroamérica, pero sí les puedo afirmar de que la regulación es aplicable para todos los países, para todas las cadenas de suministro que hemos mencionado, en este caso café, que exportan su producto a la Unión Europea, no importa que sea café verde, tostado, molido, que sea un producto que se hizo con café, puede ser que uno tenga una mermelada, una jalea, no importa, usted tiene que demostrar de que ese café o esa materia prima no se produjo o no contribuyó a la deforestación. Si les parece, continuamos. Ok, continúo. Sí, ¿Me sí, escuchan? sí, me escuchan. Sí, Omar, yo creo que mejor continúa y al final las preguntas, como decías. Perfecto. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la implicación que tiene todo esto en los países productores, principalmente los pequeños productores de café? Pues hay una pregunta que siempre nos hacemos y ahí lo pueden ustedes ver georreferenciado. Dice, bueno, ¿y será que esto va a tener algún cambio en los precios del café a futuro? Porque esto va a implicar inversión, esto va a implicar poder tener tecnología, poder, esto va a implicar pues una serie de documentos adicionales. Entonces, este actor, digamos, de este estudio que se hizo, Shunosova, dice, bueno, ¿cómo afectará esto los precios del café? Siempre que consultamos esto, dice, no, el precio pues de oferta y demanda, pero son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo se tratará esto o esta regulación de los países, bueno, de la Unión Europea a las empresas que importan? Pero como esto se va a trasladar a cada uno de los países productores, cada país tiene sus definiciones legales de deforestación y soberanía nacional. Lógicamente hay digamos, algunos conceptos globales, están los foros que son globales, pero ¿cuáles van a ser los impactos sociales en las minorías, en los pequeños productores, en los grupos étnicos? ¿Será que esto está limitando el acceso al mercado a estos productores más pobres? ¿Será de que esta intención de revertir deforestación y degradación forestal puede contribuir a agudizar la pobreza en las zonas rurales? Porque si no tengo acceso a un mercado y no tengo acceso para poder invertir para cumplir la regulación, pues o busco otra opción de mercado o termino saliendo del negocio y le vendo mi parcela a un productor grande que tiene capacidad de inversión, que tiene la posibilidad de poder cumplir la regulación. Esas son preguntas que quedan. También, digamos, la misma Comisión Europea, el PNUD y el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea hicieron un estudio y dicen que la deforestación es el resultado de la búsqueda de ingresos por muchas poblaciones rurales. O sea, entonces hay que entender cuál es la causa de la deforestación. Será bueno, de que estas materias primas han causado algunos problemas de deforestación o pérdida de cobertura forestal, pero hay que trabajar otros temas. Y el tema de ingresos es sumamente importante. Además, hay un crecimiento poblacional en nuestros países, principalmente los que estamos en desarrollo, y esto pues está impactando en la deforestación. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a medir esto? O sea, porque quizás no es una causa principal o no es una causa solamente
de la producción de una materia prima en particular. Y hay que entender también la dinámica entre lo que es biodiversidad, ingresos y desigualdad. Eh, bueno, y aquí se pone un ejemplo en estos estudios. Estos son estudios. Un aumento en los ingresos que como resultado mejores resultados de biodiversidad. Bueno, son preguntas que quedan. Bueno, hay que continuar haciendo investigaciones y estudios para entender mejor y lógicamente revertir la deforestación, revertir lo que es la degradación forestal, asegurar de que tengamos una agricultura que cuide el ambiente, que haya mejor biodiversidad, pero ¿será que imponiendo estas regulaciones es la vía? Son las preguntas que nos quedan, es la vía más apropiada. Entonces, son consultas y son estudios y son preguntas que nos hacemos o nos hemos hecho, hay investigadores que se han hecho. El otro tema muy importante que se ha analizado a nivel de los países productores, desde la OIC hasta los pequeños productores, porque yo he estado compartiendo esta información con pequeños productores que están preocupados, y nos decimos, este reglamento podría crear una barrera al comercio, porque cumplir todos estos requisitos de debida diligencia, como les compartí hace un rato, podría favorecer a los productores más grandes y afectar a los pequeños en toda esta cadena de suministro. Entonces, eso le daría menos acceso a ese mercado. Y quizás ahí la intención que se tiene, pues, se revertiría está bien, protejo el bosque, la protección, protejo, me aseguro de que no haya deforestación, pero posiblemente hay otros problemas sociales que están surgiendo por la falta de ingresos. Podría haber un cambio, porque este tema también surge. ¿Qué va a pasar con aquellos países categorizados como de alto riesgo y aquellos de bajo riesgo? Entonces ahí estoy beneficiando a aquellos de bajo riesgo, que posiblemente van a ser los que tienen mejores capacidades, y lo puedo mencionar aquí, posiblemente un Brasil, que tiene productores grandes, mejores capacidades, va a tener una ventaja comparativa en comparación a un Honduras, que tiene pequeños productores que no tienen capacidad de inversión, y ellos van a decir, nosotros cumplimos, sin ningún problema, cumplimos. Allá los países pequeños, que miren cómo hacen. Entonces son preguntas que quedan. Y hay algunos efectos que se han identificado como no deseados de la regulación, porque siempre que preguntamos, si no cumplimos, ¿cuál va a ser el proceso? Bueno, busquen otro mercado. Y si no cumplimos, véanlo internamente. Pero en la Unión Europea, pues, no se puede. Entonces puede esto, digamos, convertirse en un inconveniente para poder acceder a buenos ingresos a través del mercado de la Unión Europea, que entiendo lo que se quiere es que se mantenga el volumen de café comercializado en la Unión Europea, pero que cumpla los requisitos que están en este y en otros reglamentos. La regulación también, bueno, hay otro tema que dice que si a través de esta regulación va a haber una protección efectiva de los bosques y la biodiversidad, y se debe considerar a todos los actores, principalmente los actores a nivel local. La regulación ya está, lógicamente hubo un proceso de discusión al más alto nivel. Creemos de que no hubo la participación de los países productores como se debió, y en este caso de los pequeños productores que son los más afectados, los gobiernos locales. Entonces, bueno, yo creo que hay una, digamos, un rol vital que se debe cumplir en este momento para que pueda haber ese intercambio, para que podamos contribuir a desarrollar las capacidades, y para que podamos concertar entre todos, y evitar cualquier problema, o sea, que el problema se vaya trasladando. Como decimos, bueno, la regulación se aplica a una empresa grande, que importa, pero él le traslado la cadena de suministro, hasta llegó hasta el productor, y el productor que vea qué hace. Seguramente el productor no va a poder cumplir todos los requisitos si no nos ayudamos entre todos. Esto tiene que ser un apoyo entre todos los actores de la cadena. Sin el apoyo público, los pequeños productores tendrán dificultades para cumplir esto, y quedarán excluidos del mercado. Mientras tanto, es posible que la deforestación continúe. O sea, bueno, el productor dice, bueno, no puedo acceder, no cumplo, pues si no tengo ingresos, tengo que buscar, como decía un autor anteriormente, es posible que la deforestación sea producto de la falta de ingresos.
Y la regulación también creemos nosotros que puede socavar algunos acuerdos internacionales previos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y pueden ser incoherentes en las políticas de desarrollo que quieren reducir pobreza, pero posiblemente si limito el acceso y si no ayudo para cumplir requisitos para poder acceder, posiblemente en vez de contribuir a reducir pobreza, voy a aumentar esa pobreza en aquellos territorios más vulnerables, que son muchos de los países nuestros a nivel de producción. Son necesarias entonces una serie de acciones públicas y privadas en toda la cadena de suministro para reducir la deforestación. O sea, esto no es un tema de solamente el productor, solo el país, solo los países que producen las materias primas, solo los exportadores, solo los importadores. Esto es, digamos, un trabajo conjunto, un trabajo bien planificado, bien coordinado, que creo que en los países productores falta eso. No hay un plan bien estructurado para poder, bueno, conocer de qué se trata el reglamento, luego hacer un plan, identificar dónde es que hay oportunidades de mejora y con los recursos que tenemos, qué es lo que vamos a hacer para poder cumplir y qué café realmente puede cumplir y qué café le va a costar mayor tiempo a cumplir porque entonces no debería de faltarlo a la Unión Europea porque no va a cumplir en el tiempo que es estipulado. Eh, También, lógicamente, hay una fuerte aplicación de las leyes de protección forestal, hay creación de capacidad de apoyo para la gestión forestal, y esto implica pues pagos por servicios ambientales, eh, hay una serie de directrices de acción nacional oportuna dirigida a las empresas comerciales y privadas, y todos estos esfuerzos deben garantizar que las empresas puedan rastrear y documentar de manera confiable la cadena de suministro. Estamos de acuerdo con todo eso. Creo que el tema de trazabilidad, de inocuidad, de evitar la deforestación es sumamente importante, pero si con volúmenes pequeños a nivel de café certificados ha sido un desafío, ya trabajar todo un volumen de café, pues se vuelve más difícil y se necesita el apoyo de todos. Yo creo que aquí se necesita como un tiempo de transición, posiblemente se dé ese tiempo de transición, se amplíe, posiblemente no, y pensar en cómo desarrollar las capacidades que tienen los países productores para poder cumplir esta regulación. Bueno, eso es lo que le mencionaba ahí de esas, de esas mezclas, de ese trabajo conjunto a nivel del sector público y privado. No puede ser un esfuerzo, como el reglamento lo manda, solamente del sector privado, porque el reglamento dice, bueno, esto es una regulación para la empresa que importa. La empresa que importa tiene que crear una unidad de riesgo, tiene que medir el riesgo en su cadena de suministro y tiene que asegurar de que las buenas prácticas de negocio que ellos tienen aquí se implementada en toda la cadena de suministro. Suena bien, pero para que eso se dé, conociendo una cadena como la del café o la del cacao, ya hay una experiencia en madera, por ejemplo, con Avaflex, eh, pero son segmentos más pequeños, o como la de Palma, que son estructuras organizacionales, por lo menos en Honduras, más consolidadas. En café, pues, posiblemente hay un desafío muy grande en el tema organizativo y bueno, y hay mucho pequeño productor que es el que va a estar más complicado para que cumpla esta regulación. Algunas recomendaciones, ya vamos a ir cerrando, y es lo que les decía, qué les puedo sugerir o qué hemos sugerido nosotros, qué creemos de que como países productores deberíamos de hacer. Trabajar un plan nacional de acuerdo con las realidades del sector en cada país, porque no es el sector café de Etiopía es diferente al sector café de Colombia, de Honduras. Tenemos que hacer ese análisis y decir, bueno, estamos de esta forma, tenemos estas ventajas, tenemos estas oportunidades de mejora, podemos cumplir con este tipo de café, no podemos cumplir con esto, y hacer un análisis profundo de cómo se deberían afectar a las familias de pequeños productores en nuestros países. Uno puede decir, bueno, no solo puede cumplir el café de las cooperativas organizadas, que es el 30%, entonces mandemos eso para la Unión Europea. Eh, pero entonces todo es que el café de aquellos pequeños productores que antes se mandaban en pequeños microlotes, aunque sea café de alta calidad, ya no se puede enviar porque es difícil que pueda cumplir
todos los requisitos. Bueno, entonces esos temas tenemos que analizarlos para poder tomar decisiones estratégicas sectoriales. El plan debe proporcionar una hoja de ruta clara y ya los esfuerzos de manera complementaria para cumplir esta regulación. Esta y otras, porque esto es nada más el inicio. Hay otras regulaciones que les voy a mencionar. Comprender las causas profundas de la deforestación en nuestros países. Hay que entender, o sea, qué pasa, por qué se ha venido degradando y se ha venido perdiendo cobertura forestal en cada país. ¿Cuál es la razón? Para poder buscarle alternativas de solución y ver esta relación entre deforestación y pobreza o pérdida de ingresos. O sea, hay necesidad de investigar más, de comprender la dinámica entre lo que es un ingreso digno, lo que es pagar un salario mínimo a un trabajador, lo que es la deforestación, lo que es la pobreza. O sea, tenemos que investigar cada vez más. Para esto, pues, necesitamos información oportuna y desarrollar las capacidades en nuestros países. Para eso necesitamos invertir, necesitamos tocar las puertas del sector público, de la cooperación internacional. La Unión Europea ha dicho que están dispuestos a apoyar, pero que necesitan saber cuál es la propuesta de cada país. Y estas recomendaciones que surjan deben adaptarse a las características del sector, pero también de las diferentes poblaciones. No es lo mismo el apoyo a un productor mediano y grande que a un productor pequeño, incluidas todas las características de la cadena de valor y cómo funcionan cada uno de estos eslabones. La mitigación de riesgos requiere de auditorías de campo cuando sea necesario. Entonces ahí tiene que haber una cooperación entre todos. O sea, no solamente el monitoreo utilizando tecnologías, satélites. Hay que hacer auditorías de campo. Entonces alguien tiene que hacer eso. Será el sector público que lo va a hacer. Es otro gasto que tienen que tener los productores. Hay países, por ejemplo, como Etiopía, donde todas estas funciones de apoyo son responsabilidad del sector público. Pero hay países como Honduras, donde los productores de café son los que aportan a las instituciones para que puedan ayudarle con el tema de investigación, de asistencia técnica. ¿Será que el productor tiene que poner más recursos en las instituciones para crear estructuras para que les ayuden con el tema? Son preguntas que quedan. Deben haber líneas de financiamiento y cooperación de múltiples partes para solucionar estos desafíos. Y tenemos que promover alianzas estratégicas. El otro tema importante aquí es el manejo de los datos. ¿Quién debe manejar los datos? O sea, si hay una cadena de suministro, le están pidiendo que necesitan el nombre exacto, la dirección exacta, la cantidad de todos los datos de cada productor, la información es poder. Entonces, ¿quién debe manejar los datos? ¿Los van a manejar privados? ¿Cómo vamos a proteger la confidencialidad de esos datos? Entonces, esas son preguntas que quedan. Yo sé que en la Unión Europea hay una normativa en ese tema, pero en otros países habría que ver, por ejemplo, hay países productores donde es prohibido compartir sin el permiso de la persona datos. Entonces, bueno, ¿será que cada productor autorizará que se publiquen o no se publiquen ciertas cosas? Pero como la regulación habla de que tiene que demostrar la rastreabilidad sobre su parcela, y hay datos un poco más exactos sobre geolocalización. Entonces, ese es un tema muy importante a revisar. Yo sé que son variables que se están considerando, pero es importante a revisar. Como les decía, esto no debe ser un tema solamente en el sector privado, o sea, una regulación para las empresas, pero aquí tenemos que trabajar de manera conjunta. Se recomienda la participación de todos, desde los productores, las asociaciones, los gobiernos locales, a nivel nacional, para poder asegurar de que haya transparencia e inclusión. Hay puntos claves en esto, por ejemplo, en este tema de datos, como un consenso para su acceso, o sea, que no sea un privilegio el tener, digamos, datos de satélite para alguien que los puede interpretar, para alguien que de uso para poder cumplir, y que un pequeño productor que tiene dificultad para poder leer y escribir, pues no tiene acceso, entonces eso lo limita para que pueda acceder al mercado. El otro tema es la verificación de todos, digamos, de todos estos datos por los actores, y tenemos que asegurar que se reducen las asimetrías de la información en toda la cadena de suministro. Porque si no, bueno, también
como países productores lo que podemos hacer es decir que sí a todo solamente por cumplir la regulación y no perder el mercado, pero quizá pues no estamos claros de cuál va a ser el impacto positivo que va a tener, digamos, este reglamento pues en nuestras vidas, en los ingresos, en los territorios. ¿Será que esa cobertura forestal va a traer un bienestar, mayores servicios ambientales? Entonces, esos son los temas que creo que quedan pendientes. Tenemos que profundizar en algunas cosas, ya voy cerrando. El observatorio debe garantizar un equilibrio entre las expectativas de los importadores o los operadores comerciales y el derecho fundamental a la protección del ambiente. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí también hay intereses comerciales, entonces habría que ver si, si hay muchos países que no cumplimos y las empresas necesitan importar materia prima, ¿qué va a pasar con todo esto? Los países miembros de la Unión tienen que designar una autoridad competente, todavía no lo han hecho, tienen hasta 30 de diciembre del 2023, pero siempre que se les pregunta hablan de los ministerios de Agricultura, pero ¿de qué unidades dentro de los ministerios de Agricultura? De hecho, entre ellos mismos no saben quién es la autoridad competente que va a ser responsable de esto. Hay países que tienen mayor claridad, como Alemania, por ejemplo, que también tienen una regulación nacional. Hay países como Italia, posiblemente España, que todavía pues la regulación la mira un poco más allá, que no les va a afectar mucho, posiblemente, pero bueno, y lo decimos porque lo hemos conversado con tostadores grandes, transnacionales, con tostadores medianos y pequeños, y algunos tienen mayor información, algunos otros no tienen ningún tipo de información y dicen, no, eso eh, no estamos tan enterados sobre el tema, a pesar de que la regulación pues, ya fue aprobada. Un tema importante es que no solamente en esta regulación, hay otras que vienen en camino. Eso es una noticia que les quiero compartir, seguramente ustedes la sabían. Por ejemplo, se está en proceso de discusión la protección de los derechos humanos relacionados con la deforestación. O sea, esta de cero deforestación, el Green Deal, también viene acompañado en todo este tema de debida diligencia en la cadena de suministro, un tema de derechos humanos en la cadena de suministro, de cumplimiento de un ingreso digno, de cumplimiento de salarios mínimos, del tema de equidad, parecido el tema de género, entonces de cumplir toda esta serie de variables. Hay una propuesta que está también naciendo de debida diligencia en sostenibilidad empresarial y tiene como objetivo fomentar el comportamiento empresarial sostenible, donde las empresas deben evitar impactos negativos en sus operaciones en derechos humanos, en trabajo infantil, en explotación de los trabajadores y el medio ambiente en toda su cadena, no solamente en el corporativo que puede estar en Europa, sino que en todas las filiales a nivel mundial. Y esta debida diligencia debe permitir identificar, poner fin, prevenir, mitigar y dar cuenta de los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en todas estas operaciones. Bueno, esto es lo que les quería compartir. Realmente es un tema que todavía está en plena discusión en nuestros países. En este momento hay reuniones en todos los países, hay países que se han preparado mejor que otros. Yo creo que es importante traer al tapete la discusión, el tema, como para poder hacer un análisis de qué es lo que debemos hacer para poder hacerle frente a esta nueva regulación, cuál es la importancia del mercado de la Unión Europea. Si nuestro café no puede acceder a ese mercado, tenemos otras alternativas. Sí, bueno, cuáles son las causas, digamos, en este caso de la deforestación o de falta de cumplimiento de algunas variables importantes que se mencionan ahí, y si realmente nuestras legislaciones están alineadas o cómo a lo que la regulación pide, o realmente pueden haber inconvenientes, porque si la regulación nos pide de que no deberíamos producir café en algunos espacios dentro de una cuenca hidrográfica, para decir algo, y la regulación nacional lo permite, entonces deberían haber cambios internos, porque alguien puede decir, yo estoy cumpliendo la regulación, pero el mercado no me lo permite.
Entonces hay que promover esos cambios a nivel nacional. En algunos países, con esto de cierro, hay reglamentos internos en la cadena de comercialización. Eso pasa en Honduras. Y esos reglamentos norman todos los procesos internos comerciales, donde cada uno de los actores tiene responsabilidades, tiene derechos, tiene deberes. En el caso nuestro hemos visto, bueno, para poder cumplir esta regulación tenemos que revisar esa reglamentación, porque en la reglamentación hay cosas que entran en controversia con este reglamento. Entonces, alguien puede decir, no, pero este es un tema comercial, pero también se puede convertir en un tema legal porque alguien puede mencionar algo interno. Nosotros cumplimos todo lo que se estipula a nivel nacional. Eh, si el mercado tiene otras normas, o el mercado piensa de que cuando se cumplió la ley a nivel interno, pero que está en conflicto con la visión que tiene en el reglamento y que no va a entrar ese café porque hay una conflictividad, entonces, bueno, se puede convertir en problemas legales. Y el otro es el tema comercial. Yo siempre, desde que conocí el reglamento, me pregunté, con el limitado conocimiento que puedo tener sobre el tema comercial a nivel global, si hay un análisis profundo sobre las implicaciones que tiene esto en el comercio, si esto no se puede convertir en una barrera técnica al comercio. Y todo el mundo que le he consultado me dice, me imagino que la Unión Europea lo tiene ya considerado, pero si un país considera que es una barrera técnica al comercio, puede llevar el reclamo ante el ente competente y eso se puede convertir en una serie de problemas legales a futuro, porque lógicamente hay espacios donde se pueden discutir y quizás la Unión Europea tenga la razón, pero bueno, un país puede sentir de que tiene el derecho de presentar el reclamo legal ante la autoridad pertinente y bueno, esto se puede convertir en un conflicto a futuro que lo podemos evitar quizás a través de todos unos procesos de transición, trabajando de la mano y asegurándonos de que estamos apoyando a aquellos países que tienen menos capacidades para que puedan cumplir con el objetivo, que es evitar la deforestación, evitar la degradación forestal y asegurar la protección de nuestro hogar común, que es la tierra. Muchas gracias por la invitación, Alemo, y estamos abiertos a cualquier pregunta. Gracias, Omar. No he presentado a Omar. Es el antiguo director ejecutivo de Conacafé, que es el cuerpo nacional que se encarga del café en Honduras. Gracias por su conocimiento, por su presentación tan inspiradora sobre las implicaciones del Pacto Verde Europeo en la deforestación, las implicaciones que puedan tener los pequeños productores. Esta presentación ha hablado sobre el conocimiento de este Pacto Verde. Espero que todos lo tengan más claro. Muchas gracias, Omar. Y ahora es el momento de pasar a la próxima sesión, que será de respuestas y preguntas. Veo una mano levantada y hay dos preguntas que ya se han respondido. Ruth dijo: Siento preguntar, pero no estoy segura. ¿Cómo está respondiendo Utopía a esta regulación? ¿Hay alguien que pueda responder a esta por de la parte? La otra pregunta era de Carla y que era la que ya creo que se ha respondido por una de las diapositivas de Omar. Fikru, eh, Fikru puede escribir la pregunta si no puede hacerla hablando. Si alguien tiene otra pregunta, pueden hacerla ahora. Si no, muchas gracias. Vamos a pasar a la próxima sesión, que será la discusión, el panel de discusión moderado por Sara Yirga, la directora presidenta de las mujeres etíopes. Sí, había otra pregunta.
Muchas gracias por una buena presentación. Por favor, les pido que comparta el PDF para compartirlo con los productores de Perú. La grabación del webinar será editado y compartido en la comunidad de Tiolatina del Café, en la página web y a los medios sociales, y también vamos a tener las presentaciones de este webinar en la página web. Pueden ir a nuestro canal de redes sociales para encontrar las Alemu tiene la presentación, pueden compartirla, hay mucha información. Sí, lo vamos a hacer. Tenemos que hacer un plan nacional para abordar esta nueva regulación. Cada país está haciendo esto. No sé si han empezado en Etiopía con este plan. La presentación está ahí. Quizás es su internet. Hay un diálogo, la pregunta dice, ¿hay un diálogo entre la Unión Europea? ¿Existe este diálogo entre Omar, la can Unión you Europea respond to that? y los países productores para mitigar los efectos de esta nueva regulación europea? Bueno, aprovechando que tenemos a Celer como intérprete, yo creo que después de que salió público de que la regulación eh, iba a entrar en vigencia pronto, se empezó ese diálogo. Lógicamente tuvo que haber un diálogo anterior para poder entender los elementos que debió tener desde su inicio la regulación. Entonces, hay un diálogo desde la Organización Internacional del Café. De hecho, en este momento tenemos los países productores y toda la cadena, porque somos parte de todos, 5 fuerzas de tarea en diferentes temas. Y ahora la Unión Europea anda socializando en qué consiste el reglamento y anda pues animando a los países para que lo conozcan, hagan un análisis interno. De hecho, entiendo en muchos países hay un análisis de la cadena para actualizar los datos de la cadena de café de cada país, entender los cambios que han habido en el tiempo y poder identificar cuáles son las potencialidades que tienen para poder cumplir la regulación y cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades de mejora, en qué áreas para poder hacerle frente a esta regulación. Es bien amplio esto, porque si solo fuera un tema de trazabilidad, por ejemplo, a veces uno puede decir, no, pues hay sistemas de trazabilidad y establecer un sistema de trazabilidad no sea posiblemente no sea tan complejo para un país. Pero hay otros temas inmersos eh, que lo hacen más complejo, como ese tema regulatorio, como ese tema del cumplimiento de las leyes nacionales. Habría que ver qué leyes y habría que ver qué cambios hay que hacer en esas legislaciones nacionales. Y ustedes saben que eso implica, podrían los congresos hacer cambios, y son leyes a nivel ejecutivo para hacer los cambios pertinentes. Ahí es donde yo veo, digamos, una gran oportunidad de mejora en los países que conozco. Y el otro es, bueno, las capacidades que puedan tener los pequeñitos, los más vulnerables, para poder invertir y para poder, digamos, invertir en tecnología para hacerle frente al tema. Y a nivel de los gobiernos, siento yo que la mayoría, pues, están esperando como que el sector privado tome la iniciativa, las empresas grandes ya lo están haciendo, pero que no hay, digamos, en muchos países un ente que ha tomado el liderazgo, con excepciones, para poder hacer ese plan de trabajo y prepararse
porque ya lo que falta es poco. Esta cosecha que estamos en esta parte del mundo ya debería de cumplir estos requisitos porque seguramente mucho de ese café va a salir al mercado hasta en el 2025. Entonces, hay un diálogo que se ha abierto, pero consideramos de que no es suficiente. Esa es mi humilde opinión y que los países deberíamos de exigirle a través de nuestros representantes, eh, pues en diferentes espacios, de que se abra ese diálogo, que se converse, que se comparta detalles de cómo es que se va a implementar esto, quién lo va a hacer, quién es la autoridad competente, qué es lo que van a exigir. Muchas personas dicen, no, pero no creo yo que empiecen, que a partir del 2025 exijan todo su cumplimiento, pero si lo exigen y no estamos listos, tenemos que buscar desde hoy nuevas alternativas de mercado, tanto interno como externo. Gracias. Gracias, Omar. ¿Hay otra pregunta de Rosa? ¿Puede hacer la pregunta, Rosa? Omar, ¿has oído algo sobre los pequeños productores con menos de 4 hectáreas en regiones de alto riesgo que necesiten tener mapa del polígono en lugar de un GPS o de una geolocalización? Sí, bueno, ahí son detalles ya del tema de los requisitos. Un pequeño productor habla de menos de 4 hectáreas que puede tener solamente un punto. Pero si es más de 4 hectáreas, eh, bueno, ya debería tener, digamos, los datos del perímetro o de todo lo que, digamos, todo el área de la finca. Lo que pasa es que alguien podría decir, porque ayer surgió la pregunta en un debate, si un productor tiene 3 fincas y cada finca es de 2 hectáreas, eh, solo debería de presentar un punto. No dice porque se va a identificar que él es dueño, entonces ya serían 6 hectáreas, entonces tiene que tener el polígono de cada una de ellas. Yo creo de que esa tecnología ya existe y es bueno para los países poder tener georreferenciadas las fincas de los productores. El tema aquí es que hay un tiempo y hay unos recursos que invertir para asegurarse de eso. Entonces, ayer decía una persona en esta reunión, nosotros hemos hecho un cálculo, decía él, que para poder tener una base de datos que compile toda la información que ya existe, porque hay información que existe, ya hay muchos productores que están certificados, que ya tienen su polígono, que ya tienen todo el perímetro de la finca o que tienen un punto de acceso, pero aquello que no existe y que se exporta por la Unión Europea necesitamos alrededor de 200, 300 técnicos en el campo haciendo eso por al menos 8 meses. Entonces la pregunta es, bueno, perfecto, pero y que entonces eso implica un presupuesto. Entonces, ¿quiénes van a aportar ese presupuesto? Que no sea algo que se le cargue al pequeño productor, que sea algo que posiblemente sea un apoyo a nivel del sector público, de la cooperación. Y luego lo que Carla preguntaba ahí, que yo lo mencioné, es información que la va a manejar, quién la va a administrar. La va a manejar, hay algunos países que por ley la administra alguna institución cafetalera que presta servicios públicos o que ejecuta función pública, pero en algunos otros lo maneja el sector público como tal, porque esa información es una información de todos los productores, va a haber información además de geolocalización, información de él como tal y alguna otra información. Entonces ahí viene la consulta, que se maneje con responsabilidad. ¿Quién va a velar de que se maneje con responsabilidad y que no aparezca el nombre de Nelson Funes allá y que la información después se divulgue y que diga que tenga una cantidad de área y que eso se puede convertir en un problema de seguridad, para poner un ejemplo, entre otros, ¿verdad? Entonces, esos son los temas
que hay que continuar debatiendo. Yo creo que el diálogo es sumamente importante y que las instituciones a nivel nacional se tienen que sentar, porque también existen, con esto voy cerrando, también existen puntos de vista diferentes entre las instituciones forestales nacionales con las instituciones técnicas encargadas de apoyar a los productores en la parte productiva, porque digamos, algunos representantes de estas instituciones, lo hemos escuchado, que dicen de que la actividad agrícola, como el café, como el cacao, como que la palma, son los principales promotores de la deforestación. Y muchos de ellos son autoridades nacionales. Entonces habría que ver cuáles son las fuentes de esos argumentos, pero lógicamente los productores dicen, pues tenemos que producir de manera responsable porque necesitamos el ingreso. Entonces ahí hay que buscar el equilibrio para cumplir la regulación, pero para poder asegurar también ingresos para estas familias, porque parte de lo que también la debida diligencia pide es un ingreso digno para la familia. O sea, un ingreso digno y que el productor también, con ese ingreso digno, pueda pagar salarios dignos, los salarios adecuados a los trabajadores. Pues, entonces creo que es una mezcla de todo y que hay un trabajo fuerte que hacer en ese tema. Gracias, Omar. Muchas gracias. Creo que podemos pasar al panel. Estoy mirando la sección de he hecho una búsqueda del 42% del café se exporta de Etiopía a Europa. Alguien de la parte Etiopía que responda a esto, porque no tenemos tiempo. Eh, Vamos a ir a la discusión, al panel, y tenemos en el panel expertos de Tecnicafé, el doctor Federico Ceballos, del Centro Internacional Tropical. Tenemos a Omar, el antiguo director de Conacafé Honduras, y la doctora Martina Bozzola del Centro Internacional de Comercio. Y la Sara Irga, la presidenta de EWIC, será la moderadora. Doy la palabra que Martina sea panelista. ¿Me oyen? Sí. Hola a todos. Soy Sara Irga, de las Mujeres Etíopes en el Café. Es un privilegio estar aquí y moderar la conversación. Doy la bienvenida a los panelistas, la doctora Martina del Centro de Comercio Internacional, Tecnicafé, y a mi amigo Omar de Conacafé Honduras. Bienvenidos. No creo que tengamos tiempo para decir lo que siento del Pacto Verde. Es un reto para nosotros, para los países productores. En la parte de exportación me gustaría dar la palabra a la doctora Bonsola, que es líder, directora en los recursos, eh, la líder de los programas de sostenibilidad del Centro de Comercio Internacional, y también programas que acompañan a los pequeños productores de la cadena de abastecimiento en países productores. Me gustaría oír, antes de proceder a las preguntas, me gustaría oír su opinión y el trabajo que realiza en general eh, en cuanto a la nueva directiva de la Unión Europea. Si pueden presentar también y dar su opinión sobre el tema. Gracias, muchas gracias. No puedo
compartir mi pantalla. Voy a hacer la administradora o anfitriona, mejor dicho. Mientras me gustaría agradecerles por organizar este panel tan interesante. Soy Martina Botzola, eh, consejera de sostenibilidad en el Centro Internacional de Comercio, y en este contexto apoyo el trabajo en lo que llamamos el piloto del acompañamiento en las medidas para la sostenibilidad y las directivas europeas. Em, Solo quiero recordar que es una propuesta legislativa europea en la directiva corporativa y su marco. Es parte de del Pacto Verde en la cadena de abastecimiento, en su sostenibilidad, y cubre los derechos humanos y el comportamiento de las empresas. Es el Centro Internacional de Comercio, es una agencia de la Organización del Trabajo y de las Naciones Unidas. Trabajamos con productores y el principal alcance de esta directiva eh, es, es, se está dirigido a empresas en Europa. Y mi cuestión es, ¿qué tiene que ver esto con pequeñas empresas, con los productores en los países de los que estamos hablando? Esta directiva es una cascada en toda la cadena del valor del café, porque les pregunta a las empresas o les pide que cumplan con las obligaciones de derechos humanos y del medio ambiente, eh, directas o indirectas de sus relaciones comerciales. Fortalece la importancia de los distintos actores que trabajan juntos para o en esta directiva. Parece que ahora puedo compartir mi pantalla. ¿Pueden verla? Sí, es solo para dar un contexto. Trabajamos en la medida piloto en, en en países africanos y del Caribe. Es un proyecto financiada por el gobierno holandés y de la Unión Europea. ¿Cuál puede ser el impacto de esta regulación? El principal impacto positivo son más esfuerzos, dará lugar a más oportunidades de colaboración y promover la transición hacia una cadena de valor más sostenible. Y también puede haber consecuencias y riesgos, por ejemplo, dejar algunos países atrás y, por supuesto, el coste, cómo este coste se va a subsanar en toda la cadena del valor. En este momento se está discutiendo el texto final. Los Estados miembros tendrán 2 años para hacer que esto sea una ley nacional. Esto es diferente de la directiva de deforestación, y esto entrará en vigor en 2026. La fecha límite para las pequeñas empresas y medianas empresas parece lejos, pero cuando vemos los temas con los que estamos tratando, derechos humanos, el medio ambiente, y lo que oímos de los distintos beneficiarios en estos países, no es un plazo muy largo. ¿Cuáles son los pilotos con los que estamos trabajando? Trabajamos en Eswatini con textiles, con café en Etiopía, cacao en Ghana, colaboramos con la Organización de los Países de Latinoamérica y del Caribe, eh, bajo el paraguas del comercio justo en Honduras, Brasil, en Perú y en la República Dominicana. Si miremos aquí los logos, es dar un ejemplo de
de las partes interesadas que se aunan para responder a estas preguntas. Tenemos que hacer todavía esta declaración de diligencia debida en el medio ambiente, en muchos sectores. ¿Cómo hacemos que esto sea operativo y cómo eh, eh, incluimos las voces de las pequeñas pymes y de los productores? Y el aspecto clave es combinar a todos los factores y facilitar a los distintos actores, también las grandes empresas de café europeas, las cooperativas, las grandes empresas, junto con las instituciones en Europa y también en los países exportadores, que se aunan para ver cómo podemos facilitar y operar esta directiva en los diferentes temas. Tenemos un caso de estudio y estoy muy contenta de ver aquí eh, el logo de Etiopía. Y en Etiopía trabajamos con el sector cafetero y la autoridad del té y del café etíope ha establecido diferentes bolsas para sensibilizar primero. No podemos prepararnos si no sabemos que esto está pasando, si no conocemos el contenido. Primero, sensibilizar y tener a todos los distintos actores trabajando juntos por el beneficio de todos. Y como he dicho, esto está financiado por la Unión Europea y uno de los el gobierno de los Países Bajos también para. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Unión Europea? Volver a los Estados miembros para que establezcan una retroalimentación o evaluación. Esto debe llegar en el sector, que se prepare el sector, pero también crear apoyo. Una de las actividades que hacemos es apoyar a los diferentes proyectos pilotos para encontrar las prioridades y trabajar juntos y debatir juntos y acompañar en las medidas. Aquí tienen algunos ejemplos. Crear eh, sensibilización. Este es un ejemplo que los diferentes países pueden realizar. El sector cafetero etíope, de Uganda, otros sectores deben unirse y decir dónde debemos empezar para trabajar juntos y cumplir con este reglamento. Les puedo compartir más información si el tiempo nos lo permite. Unas lecciones aprendidas. Primero, hay que decir que hay muy poca comprensión, muy poca sensibilización sobre esta directiva. Hay información confundida, no saben si se trata de una regulación de deforestación, el plazo, no saben si la certificación es obligatoria. Primero, necesitamos concienciar y los diferentes actores deben crear este espacio para discutir las cuestiones de esta directiva. Si no nos unimos y trabajamos en planes de acción, no podremos cumplir con esta legislación. Otro malentendido es que esta directiva crea una nueva definición, pero esta directiva se refiere a la Convención Internacional ya firmada. No crea una definición nueva. Es un ejemplo típico eh, en la que decimos, ¿queremos redefinir el trabajo infantil? No, se trata de la misma definición internacional, por ejemplo, la de la Organización Internacional del Trabajo. Entendemos que tenemos que trabajar juntos, no podemos tener una sola cooperativa o empresa para que resuelva este problema. Como iba diciendo, otros puntos de debate es cómo compartimos el coste de forma justa. ¿Es creíble? ¿Los consumidores están preparados para asumir este coste? Quizás no. Y sí, primero tenemos que informar al consumidor que esto va a tener un coste extra y después tenemos que hablar de cómo compartir el resto del coste.
Estos son unos ejemplos y debido al tiempo creo que me voy a quedar aquí, pero puedo elaborar más sobre estos temas si me lo permiten. Muchas gracias. Gracias, doctora Bozola. Agradecemos su opinión y lo que han compartido en los componentes de la directiva de forma muy breve, pero nos da una idea de esta directiva. Voy a expresar mis preguntas y preguntarle al doctor Erico, presentar actividades medibles, tangibles que se han realizado para abordar estas directivas. Por ejemplo, en Colombia, ¿cómo está Colombia adaptándose a los retos que se enfrentan? ¿Cómo las regulaciones nacionales se están adaptando a esta directiva? Como ha mencionado la doctora Bosola, en Etiopía esto no se está realizando de forma significativa. Esas son las preguntas que quería realizar. Si nos puede hablar de la experiencia de Colombia y también de las implicaciones. Hemos oído cuestiones relacionadas con la regulación que ha comentado Omar. Vamos a volver a esto. Voy a dar la palabra a Federico que nos dé la opinión sobre Colombia, cómo se están enfrentando a esto en el sector cafetero. Le voy a dar 5 o 6 minutos si puede participar. Claro, gracias, Sara. Voy a ser muy breve en mi presentación. Es solo una diapositiva. Una de las cosas que quería haber mencionado es que aunque soy colombiano y mi organización se encuentra en Colombia, pero yo trabajo en el sector cafetero de Honduras. Omar y yo nos encontramos muy frecuentemente y estoy en el sector de la agricultura tropical. Esto es útil también para Colombia y para Honduras. Este es el marco de nuestro mercado. Es un grupo de consultorías con centros de investigación. Hay muchos centros que trabajan en esta investigación, pero sobre todo el Instituto Internacional de Investigación y la Alianza de Investigación a la que yo estoy. La Alianza de Repensar los Mercados Alimentarios a la que estoy yo afiliado. En el caso de Centroamérica, se centran en la cadena del valor del café, por eso hemos estado trabajando en este tema. Algunas de las ideas que están relacionadas con lo que ha mencionado Omar anteriormente. Es que estamos hablando de un sector un sector con muchos aspectos. Hay grandes productores. Si vamos a Brasil, hay un 40% de su producción proviene de grandes productores. Y si hacemos un cálculo, podemos ver que Brasil podría proveer 2/3 del café de la Unión Europea. El 40% de esto viene de grandes productores y pueden poner 24 millones de sacos, por ejemplo, eh, que pueden obtener un gran nivel de trazabilidad. Algunas de las empresas que que exportan en la Unión Europea, de estos agricultores, se pueden trazar de forma fácil
y pueden establecer otros requisitos necesarios. Eso es en el caso de Brasil, pero si vamos a Nicaragua o a Vietnam, que son países a escala grande, podemos pensar que va a haber un cambio de tendencia comercial con un impacto mínimo en la deforestación y un gran impacto en los ingresos de los agricultores en Colombia y Honduras que están asociados a pequeños productores. Será diferente. Quiero hablar de la gran heterogeneidad entre los países y cómo hemos pensado esto. Hemos visto tres canales principales presentes en Colombia y en Honduras. Por ejemplo, las exportaciones directas lo realizan grandes actores que son grandes y pueden tener éxito exportando y pueden establecer sus productos de forma fácil en Europa. Después hay una integración horizontal a través de cooperativas y asociaciones y hay mercados privados intermediarios. Como he mencionado, mi investigación es en Honduras, donde más el 70% del café se hace a través de un canal privado. Estos grandes agricultores seguro que tienen la capacidad de trazar su producción a nivel de marketing. No están preocupados estos actores. Y en medio tenemos la gran pregunta es mi impresión, eh, de por ejemplo, asociaciones. Estas asociaciones eh, se está viendo desafíos porque no hay confianza en estos modelos de cooperativas. Y quizás esto no pueda ser factible para estas cooperativas. Si pensamos en lo peor, es que estos caficultores eh, pequeños se vean dispersados y dependan de los intermediarios privados. El mensaje que me gustaría expresar es que creo que es un punto interesante que algunos de estos caficultores solo llegan al mercado a través de intermediarios privados y uno de los aspectos negativos es que estos mercados intermediarios se pueden quizás desarticular. Muchas personas piensan que acortando la cadena de valor o acabando con el intermediario y hacerlo de forma directa es beneficiario, pero si pensamos en estos pequeños productores que no pueden acceder, eh, los solo las únicas personas con las que se relacionan son con estos intermediarios. En Honduras vamos a encontrarnos con socios si tendremos que trabajar con estos intermediarios privados, porque como ya he dicho, se pueden ver perjudicados. Hemos empezado un proyecto piloto para comprender cómo estos intermediarios privados trabajan y si ha habido una falta de investigación, tenemos que encontrar eh, la forma de que de atraer a los mejores intermediarios para esta escala de producción. Estamos intentando traerlos en estos sistemas de trazabilidad. No es fácil, pero esperamos que estamos hablando de 1.700 productores con los que hemos trabajado y hemos podido conectarlos con 900 eh, productores que tienen control sobre sus datos. Este es el reto que encontramos. Queremos compartir esta información en el futuro
eh, para hablar de nuestras opiniones, pero la idea sería que tenemos que hacer que esto funcione para otras personas que normalmente no consideramos en muchos de nuestros proyectos. Y con esto voy a pasar la palabra a Sara porque creo que me he pasado el tiempo. Gracias. Gracias, doctor Federico. Apreciamos la información. Es muy interesante lo que están haciendo en Honduras, como ha mencionado. Si quieren, alguien puede abordar los puntos de esta plataforma. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades mencionados por Omar y la doctora Bosola que debemos enfatizar cuando intentemos eh, tener a los productores de nuestro lado? En Etiopía, más del 80% lo producen en los pequeños productores. ¿Cómo vamos a concienciar a estos productores? Hay una área, además de lo que la doctora Osola ha mencionado. Me gustaría preguntar a todos, ¿cómo ven? ¿Cómo ven el sistema existente que ya es una carga para los productores? ¿Cómo ven que el Pacto Verde europeo como otra nueva regulación, cómo se va a aceptar e implementar el hecho de que se en- adopte en 2024? ¿Cómo va a afectar esto a, porque uno de los retos es que algunos de los países se van a quedar atrás, nos va a llevar tiempo a aprender esto y adoptarlo, a no ser que hagamos un gran trabajo de reforestación en Etiopía. ¿Cómo eh, vamos a hacer esto? ¿Somos conscientes de este nivel de deforestación? ¿Cuáles son los inconvenientes? Es un poco complicado, pero si me pueden dar su opinión, si hay alguna estrategia para realizar esta regulación, porque son ya una carga en cuanto a al coste. He oído al doctor Federico su explicación de usar los intermediarios que tienen acceso directo a los productores. Podemos, eh, nos podemos alienar como sector principal. ¿Cómo podemos hacer y obtener una guía para prepararnos y entrar en este mercado? Podemos empezar por mi hermana, doctora Bosola. Me gustaría oír a partir de doctor Bosola y después los demás. Muchas gracias por esta pregunta. Mi trabajo va sobre esta directiva de comportamiento corporativo, pero se trata de es parte de la iniciativa del Pacto Verde, parte de del mismo paraguas y hay muchos puntos comunes. Voy a empezar, por ejemplo, por cómo hacemos que esto sea operativo, cómo hacemos que funcione, cómo podemos, por ejemplo, en términos de la concienciación, en algunos contextos hemos visto millones de agricultores que, que no tienen claro estos derechos de propiedad, cómo podemos trabajar con ellos.
Primero, la importancia de trabajar juntos y, y trabajar con estructuras existentes. Y mira el contexto del proyecto piloto en Etiopía. Tienen un, un sistema muy fuerte que es a través de la autoridad del té y del café etíope. Tienen una organización, una alianza, por ejemplo, la alianza de Sara, las mujeres internacionales en el café, que pueden crear una red para compartir conocimiento. Por supuesto, está la barrera del idioma, el nivel educativo, pero en este caso, nosotros lo que estamos haciendo es compartir información sobre esta nueva directiva, trabajando en asociaciones con la autoridad del té y del café. A través de ellos, informar a los oficiales regionales que también hablan otros idiomas, y ellos lo van a transmitir en cascada a otros actores. Al menos trabajar en las estructuras existentes. Esto ayuda, es útil. En cuanto a la directiva corporativa, eh, parte de ella, del texto, dicen que las empresas basadas en Europa, que pueden usar o hacer para cumplir este reglamento, cómo pueden apoyar. Esto incluirá la colaboración financiera, por ejemplo, de algunas actividades. Esto se puede ver como una oportunidad para crear una mayor colaboración. Otro aspecto que quería decir, en Etiopía, trabajando con las estructuras existentes, lo que he aprendido trabajando con la estructura de cada cooperativa. En algunos casos tenemos las uniones, la colaboración de estas uniones que lo llevan a todos los territorios y todos sus miembros usando las estructuras existentes y de liderazgo de la forma más efectiva posible. Hay todavía muchos interrogantes, pero también vemos muchos momentos o inicios buenos. Una clarificación. Nos has preguntado si la fecha límite es 2024 para la regulación de deforestación. Para la directiva corporativa es 2026. Gracias, doctora Bosola. Ha sido muy importante información, crucial, porque yo trabajo en el sector cafetero de Etiopía y ya hemos lanzado algunas actividades en cooperación con la Alianza de Mujeres Internacionales en el Café. Nuestra asociación va a ver cómo podemos colaborar, y sería interesante ver el progreso y el avance de esta cuestión. Hay comentarios eh, de que debe haber otro webinar porque esto ha sido demasiado corto por hoy. Creo que ya nos hemos pasado un poco de tiempo. Alemu nos va a perdonar porque Omar y el doctor Federico se han salido porque tienen otros compromisos. A Lemu le paso la palabra. Entonces, muchas gracias, Sara. Gracias por moderar una discusión de un panel muy importante. Espero que los participantes se hayan tenido la oportunidad de aprovechar este webinar.
Le paso la palabra a Ghazalehen y Adesa, gracias a Lemu y a los panelistas. Aprecio a los organizadores por elegir este tema tan importante. Mi llamado es de organizar otro webinar de seguimiento de este tema donde podamos tener autoridades también para que compartan eh, sus opiniones en esto, porque no es una tarea fácil para los pequeños productores. Me gustaría pedir otro webinar de seguimiento. Gracias. Ya hemos empezado a hablar de este webinar. Hemos visto que hay mucho interés de distintos participantes en cuanto a este Pacto Verde Europeo. Vamos a organizar otro pronto. Muchas gracias a todos los panelistas, a los presentadores y participantes por su participación tan activa. Me gustaría extender nuestra gratitud a nuestros oradores y participantes por compartir sus opiniones y experiencias con todos nosotros. Sus contribuciones nos han ayudado a una mejor comprensión del Pacto Verde Europeo, sobre todo para los participantes. Omar y Federico no están aquí, pero muchas gracias. Gracias por participar. Esperamos ansiosos una mayor colaboración. Tengan un buen día a todos y muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, adiós. Gracias, doctora Martina. Gracias, adiós. Gracias, gracias. Gracias a todos.